Estamos otra vez en nuestra continuidad de la clase de la oración intercesora. Hemos visto varios aspectos de este tipo de oración, el cual, para la gracia del Señor, hemos estado recibiendo conocimiento de personas, de maestros que han hablado mucho sobre esto con bastante profundidad, y uno de ellos es George Mueller, el maestro de la oración de intercesión. Pero también tenemos la guía de la palabra de Dios que nos apoya en esto, y le damos gracias al Señor porque es bueno aprender lo que es esta oración. Y hoy, la semana pasada hablamos de la importancia de la oración de intercesión y el poder de la oración de intercesión. Hoy vamos a hablar de la importancia de la importunidad de la oración de intercesión. Y importunidad no es más que la incomodidad o molestia causada por una solicitud o petición. Suena un poco... Insistencia, sí. Incomodidad, insistencia, molestia en una solicitud o una petición que hagamos. Eso es lo que quiere decir importunidad. O fuera de tiempo, lugar, ¿no? O fuera de... Exacto. Es algo que insiste, que molesta, y eso es lo que quiere verdaderamente el Señor de nosotros, el Señor que nosotros amamos, que seamos insistentes en nuestra oración. La insistencia nos lleva a hacer un tipo de oración de intercesión. Hay la primera clase hablé de diferentes tipos de oraciones. Tenemos oraciones de dar gracias, tenemos oraciones por los enfermos, tenemos oraciones de abrir un servicio, tenemos oraciones para nuestros alimentos, tenemos oraciones pues que son provocadas por un momento especial, pero la oración de intercesión es profunda, es efectiva, es poderosa y es importuna en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque veremos más adelante, a medida que vayamos desarrollando la clase. Vayamos un momentico a Lucas capítulo 11, versículo 8. Dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por la importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La clase pasada hablamos un poco profundo de este versículo, que hablamos del amigo, de aquel que llega a casa del amigo y le pide pan en medio de la noche para sus hijos, y este amigo que no tenía fue y le pidió a otro amigo, y el otro amigo le dijo: has sido muy importuno, has llegado a la medianoche. Y así es como es la oración de intercesión, a veces inoportuna, porque es en un lugar, en unas circunstancias que tenemos que seguir insistiendo para poder recibir la bendición del Señor. Y en Lucas, en el mismo libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice: también se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dice en el versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué tipo de oración usted cree que es esta oración? Es una oración de insistencia, de intercesión, porque dice que no dará Dios, no acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que ahí vemos que hay un juez injusto, así que nuestro Dios es justo, que escucha nuestro clamor. Pero a veces dice, mira lo que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué tipo de oración es esta? Una oración de insistencia, de intercesión, de constancia, para que ustedes mediante la clase, aparte de apuntar los datos que ustedes quieran, tengan estas oraciones que le vengan a su corazón de que el Señor necesita que sean importunas. ¿Por qué?
porque la importunidad, como dije al principio, es la incomodidad o molestia causada por una solicitud o petición, porque a veces la solicitud y la petición es constantemente. Y a veces nosotros mismos pensamos, es que ya yo le he pedido tantas veces a Dios y no me escucha. Si fuera por eso, nos hubiéramos dado por vencido de que Dios no escucha nuestras oraciones, pero no es lo que dice la palabra. Ahora, nuestro Señor Jesús nos deja saber a través de las Escrituras qué tan importante para esta oración que se llama importuna tiene la perseverancia, tiene la oración como la cosa más importante que nosotros tenemos que tener y la fe que vence obstáculos. Y vamos a ver los 3 versículos que traen esta escritura. Así que el Señor Jesús nos deja saber a través de las escrituras la necesidad de la perseverancia. Y vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis que la promesa. Así que hay una perseverancia en nuestras vidas, en todos los aspectos, hermanos, en todos los aspectos, pero especialmente en esta oración que es oportuna, o sea, una oración completamente, a veces que nosotros mismos queremos desfallecer. Pero aquí, como dice Lucas capítulo 18, versículo 6, dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no dará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué promesa? Hay un juez injusto que está diciendo, ¿no será que acaso Dios no hará justicia a aquellos que claman de día y de noche? Ustedes saben cuál es a qué me refiero, ¿no? A aquella mujer que va muchas veces al juez injusto y sigue clamando y sigue clamando y sigue clamando. Vayamos ahí un momentico para que entiendan bien el concepto. Lucas capítulo 18. A partir del versículo 1. Vamos a leerlo. Lucas 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. ¿Usted puede leerlo? Noemí, por favor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ok, párate ahí un momentico. ¿Qué tipo de oración es esta? ¿Una que hacemos para abrir el culto o una que hacemos por una necesidad cualquiera o una que es ¿cómo? ¿Qué tipo de oración es? Persistente. Intercesora, porque dice que orar siempre y no desmayar. Eso es una oración intercesora. Sigue, por favor. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea, tengo que pasar la página, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjate, y ahí dice, ¿quién dijo? ¿Y dijo quién? El juez. El Señor. Y aquí está hablando el Señor. Oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claro, ¿por qué? Porque las personas desfallecen. Porque Jesús a través de la palabra
nos enseña que hay una necesidad de perseverancia en la oración. Hay una necesidad de encontrar la importancia que tiene la oración para nuestra vida. Y hay una necesidad de una fe que vence obstáculos. ¿Ustedes creen que esta viuda tenía fe? Sí, porque ella siguió insistiendo, a pesar que el juez era injusto. Tenía mucha fe. Entonces, es necesario que para poder tener una poderosa oración de intercesión, debe haber, como nos enseña la palabra, perseverancia. Quise leer toda la parábola para tener un mejor entendimiento, porque por pedazos a veces uno no coge toda la idea. Hay que tener paciencia para poder obtener la promesa de la respuesta a la oración insistente, importuna, que nosotros a veces pues tenemos que seguir insistiendo, porque si no insistimos, hermanos, perdemos. Si nos cansamos y no perseveramos, perdemos, porque a veces nos prueban nuestra fe. A veces el Señor a veces no, el Señor siempre nos está observando, porque dice que los ojos de Jehová están alrededor de toda la tierra. Así que el Señor siempre nos está observando. Déjame ver a Madre. Entonces, la importancia de la oración insistente. Vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Así que hay algo que nosotros tenemos que batallar. ¿Qué cosa es? Según Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Al mundo. ¿Y cómo lo vencemos? Porque dice aquí, por nuestra fe. Así que va a haber obstáculos que nos impidan a veces seguir insistiendo en nuestras oraciones, y es entretenimiento con el mundo. Por eso es necesario mantener una fe viva, una fe llena, porque a veces nuestra fe desfallece. Vamos aquí al 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que es necesario ser insistente, tener fe, tener perseverancia, creer que el Señor siempre está escuchando nuestras oraciones y que si nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no vamos a pedir algo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Tú pedirías algo de acuerdo a que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios? Claro que no. Así que si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que a veces yo pienso, la voluntad de Dios es perfecta y agradable siempre. Así que nosotros no vamos a pedir algo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios si tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo vivo, activo, lleno, dentro de nosotros, no apagado ni constricto por nuestra vida de pecado, sino un espíritu vivo, lleno de la presencia del Señor, no vamos a pedir algo que no sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque dice, y si sabemos que Él nos oye, ustedes tienen la certeza que el Señor oye sus oraciones. Yo sí. Que se demora, sí. Que a veces no es el tiempo, también lo sé. Que a veces hay cosas que nos impiden tener una verdadera oración de agrado delante del Señor, también, y lo vamos a ver, qué es lo que nos puede impedir que nuestras oraciones no sean escuchadas.
y veremos más adelante. Ahora, estas tres cosas son importantes: la necesidad de una perseverancia, la necesidad de una fe viva y la necesidad de orar para saber que Él escucha nuestras oraciones. Primera de Juan 5:14. Dice: esto prueba de manera suficiente que este aspecto de la oración es muy importante. Y las personas no saben lo importante que es. La oración puede cambiar la vida de alguien. La oración puede interrumpir la obra de Satanás en algún aspecto de nuestra vida. La oración, ¿qué más? A ver, ¿quién me puede decir qué hace la oración? Puede incluso cambiar el veredicto de Dios. También. Dictado para una nación. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, a veces Dios envía una palabra de alerta. Por ejemplo, ¿te acuerdas con lo que pasó con Jonás en Nínive? Sí. Que él fue y la gente se arrepintió, pero entonces Dios, lo que ya él había determinado hacer, por causa de la obediencia que el pueblo se humilló y oró, entonces Dios recibieron la salvación. ¿Algo? ¿Alguien más? ¿Qué puede hacer la oración? También nos acerca más a Él, porque tenemos esa intimidad de pasar el tiempo a solas con Él, presentando nuestras peticiones y al mismo tiempo dejando que Él fluya en nosotros a través de su Espíritu Santo. No solo con la palabra, pero en la oración, en el tiempo. La oración es importantísima, es una hermano. comunión con Él. La oración es un punto muy importante. Amén, hermana. Nos enseña aquí cuando leíste Hebreos 10, Sí. que dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o en el proceso de la oración, aprendemos a hacer la voluntad de Dios y aprendemos a esperar en Dios. Amén, amén, Y a confiar. amén. Son puntos importantes. Ahora dice, esto prueba de manera suficiente que este aspecto de la oración es muy importante y encierra unos puntos que vamos a hablar aquí. La mayor dificultad para que nuestras oraciones no sean efectivas es nuestra propia ¿qué? Humanidad. Cuando nosotros no menguamos en nuestra humanidad, eso es un obstáculo para verdaderamente recibir o que nuestras oraciones sean efectivas delante de la presencia del Señor. Cuando la humanidad de nosotros mengua, hay una gran victoria y podemos vencer. Pero es necesario que nuestra humanidad mengue. ¿Y cómo podemos menguar nuestra humanidad? Pues subiendo nuestra espiritualidad. Porque en el alma es donde está nuestra humanidad. En el alma es donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. El Espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo hemos estudiado? Esto está en 1 Corintios capítulo 6, creo que versículo 27, si no me equivoco. Pero la humanidad de nosotros se encuentra en nuestra alma. Por eso dice Romanos capítulo 2, es necesario que nuestra mente sea renovada, sea transformada. Entonces, el obstáculo para la efectividad de nuestra oración es nuestra humanidad. Pero cuando nosotros logramos vencer nuestra humanidad, según lo que creemos, los conceptos que tenemos, las dificultades que a veces presentamos en guardar hasta rencor en nuestro corazón, todo eso viene de la parte del alma. Cuando logramos vencer esa humanidad, cuando logramos verdaderamente renovar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios, logramos vencer para poder recibir una efectividad en nuestras oraciones. Este es el reto más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza que vive aún en nosotros, pero tenemos un poder más grande que nuestra naturaleza, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario batallar contra esta humanidad que a veces se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y queremos hacer las cosas por nuestra manera de pensar,
Y ya nosotros no podemos andar según como nosotros queremos, sino tenemos que andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso sucede cuando nuestra mente comienza a llenarse de la presencia de Dios, comienza a llenarse nuestros deseos de los deseos de Dios, comienza nuestra voluntad a someterse a la voluntad de Dios. ¿Que es difícil? Sí, pero no imposible, porque la palabra dice que sí lo podemos vencer. Podemos vencer a través de la fe, que es la que vence ¿a quién? Al mundo. Esa es la fe. Si hemos nacido de nuevo, esta fe ha vencido al mundo. Y el mundo está, y todo lo que hemos aprendido del mundo está ¿dónde? En nuestra humanidad, en nuestra mente. Por eso es necesario que la fe se fortalezca, sea cada día más fortalecida en el Señor, en su palabra y en su poder. La dificultad de la oración de intercesión nunca está en Dios, jamás está en Dios, está en nosotros, porque Dios es perfecto y santo, pero nosotros somos imperfectos y a veces nos alejamos de la comunión con Dios por las circunstancias cualquiera que sean. A veces estamos ocupados, a veces no tenemos comunión, a veces las cosas del diario de la vida de nosotros nos impulsan a no tener ese tiempo para el Señor y cuantas cosas más. Así que la dificultad de la oración de intercesión nunca está en Dios, pero sí está en nosotros mismos, por nuestra humanidad. Y vamos a ver unas cuantas dificultades. Yo saqué unas cuantas porque son muchísimas, pero no puedo dar todas. Por ejemplo, una de las dificultades de nosotros es la falta de la preparación espiritual. Cuando nosotros no nos preparamos espiritualmente, nuestra humanidad sube. Nuestros deseos, según nosotros, suben. Nuestros pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios. Así que una de las dificultades para que estas oraciones no sean verdaderamente de intercesión es nuestra humanidad, la falta de la preparación espiritual. Vayamos un momentico a lo que estábamos hablando, hermana, antes que ustedes llegaran. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Este versículo habla de la madurez. No importa los años que tú estés sentado en una iglesia. No importa. Lo que importa es cuán grande es tu búsqueda y cuánta humillación tú tienes delante de tu Dios. Porque a veces llevamos 20 años viniendo a la iglesia y aún no hemos llegado al grado de la madurez. Así que una de las dificultades para poder tener una oración de intercesión es la falta de preparación espiritual. Y aquí dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, fíjate lo que dice, esta palabra es muy importante. Los que por el uso, o sea, tú tienes que ejercitar tus herramientas espirituales, porque lo único que te da madurez a ti es el uso de tus herramientas espirituales. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué, del bien y del mal. Entonces, si verdaderamente llegamos a una madurez espiritual, tenemos discernimiento del bien y del mal. Entonces vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios en esta intercesión, en esta oración intercesora. Pero tenemos que ejercitar nuestra espiritualidad. Otra preparación que a veces nosotros fallamos mucho es en nuestro tiempo. No entregamos el tiempo que Dios requiere que nosotros entreguemos en su búsqueda.
Sí que está la madurez espiritual, está el tiempo, está la disposición de nuestro corazón y está el servicio a las cosas del Señor. Así que aquí hay 4 puntos que pueden interferir en nuestra oración intercesora, en el poder de la oración intercesora. Es la falta de madurez, la disposición, el servicio y el tiempo que le damos al Señor. Por eso es que cuando llegamos a esta madurez, ya lo que podemos alimentarnos con alimento sólido. Y el alimento sólido a un niño que está creciendo, ¿qué le hace? Lo fortalece, le da vigor, le da fuerza para poder correr. Pues nosotros, si nos alimentamos verdaderamente con un alimento sólido, tenemos fuerza para poder llevar a cabo todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, para su servicio, para su disposición, para la disposición de nuestra vida a Él y para nuestro tiempo. Por eso es que fallamos mucho, por eso es que la humanidad a veces se sube, porque no hay una verdadera balance en nuestra vida espiritual con nuestra vida humana. Sube mucho, demasiado la vida humana, demasiado. Y entonces tú constrictas al Espíritu Santo que mora en ti, porque el Espíritu Santo puede ser constrictado, ustedes lo saben, ¿verdad? Se entristece y entonces andamos como queremos y no como Él quiere. Así que el otro punto es, esta es la falta de preparación espiritual, el otro punto es la falta de entera resignación a Dios. ¿Y qué cosa es esto de resignación a Dios? Bueno, pues la falta de resignación a Dios nos hace un punto débil en nuestra oración de intercesión. Y esto es, la resignación a Dios no es más que la entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y en la voluntad de otra persona. Somos voluntariosos con nosotros, con nuestros propios deseos. Y no entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que la falta de entera resignación, o sea, de tu entrega voluntaria a Dios, en este caso, tu entrega voluntaria de tu voluntad a Dios, pone un pare en nuestra oración de intercesión. El poder de esta oración de intercesión se minimiza, porque verdaderamente nuestra voluntad no está resignada a Dios. Vuelvo a dar el concepto. Resignación, la falta de entera resignación a Dios es entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y en la voluntad de otra persona. ¿Y en quién nosotros nos tenemos que poner y entregarnos? A Jesús, a Dios. Entregarnos completamente esta voluntad a Él. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Porque hemos vivido toda nuestra vida haciendo nuestra propia voluntad. Y cuando el Señor nos manda a hacer su voluntad, hay una batalla muy grande, hermano. Pero podemos vencer, porque esta fe ha vencido ¿a quién? Al mundo. Y si esta fe ha vencido al mundo, nosotros podemos vencer. Porque esta fe no es cualquiera fe. Esta es la fe en el Hijo de Dios. Es la fe que aumenta nuestra espiritualidad. Es la fe, que vence al mundo. Esta fe que nosotros tenemos no es una fe en cualquier cosa, es una fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios omnipotente, omnisciente, en un Dios misericordioso que nos ama con amor infinito. No tenemos una fe en una cosa superficial, tenemos en un Dios que quiere que nosotros pasemos al otro lado. A pesar de todas estas dificultades, es nuestro más alto privilegio orar e interceder, vencer estas dificultades, teniendo conocimiento de que nuestra voluntad es entregada completamente a hacer la voluntad de Dios. Ya nuestra humanidad tiene que decrecer y nuestra espiritualidad tiene que subir. Y es de la única manera así es que podamos tener una oración intercesora poderosa
donde podamos ver que oras y recibes. No esa super fe que ora, que no. La verdadera fe que recibe. Que recibe y a veces te quedas sorprendido de las cosas que hace Dios en tu vida. A veces dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, claro que sí. Tú eres su hijo. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, es nuestro más alto privilegio orar e interceder. Las dificultades que hay que vencer para una oración poderosa nos trae las más ricas bendiciones. ¿Y cuáles son las dificultades? Nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta de madurez, nuestra falta de servicio al Señor, nuestra falta de entrega de nuestra voluntad completamente a la voluntad de Dios. Hermano, es necesario que nosotros oremos, Señor, te entrego mi voluntad, enséñame cómo hacerlo, porque cada uno tiene su medida de fe. Así que cada uno de nosotros, el Señor trabaja de acuerdo a lo que Él quiere para nuestra vida. El plan conmigo es diferente al plan tuyo y al plan tuyo y al plan tuyo, pero lo único que sí sabemos es que Dios es uno y nosotros somos sus hijos. Entonces descubrimos en esta dificultad y búsqueda que nuestro corazón a veces todavía sigue sacando escoria de Él. Y cuando tenemos entonces esta búsqueda, esta voluntad de Dios, esta espiritualidad comienza a subir, esta madurez se hace fuerte, nuestro servicio al Señor es 100%, nuestra voluntad es entregada, entonces vemos que este corazón comienza a botar toda la escoria que había, porque venimos con escoria y aún luchamos con escoria. Pero entonces vemos que nuestro corazón comienza a transformarse. Y ya como hace un tiempo atrás no pensamos igual que pensamos ahora, sino que tenemos una fe sólida, unos pies puestos verdaderamente en quien hemos creído. Descubrimos entonces en esto que nuestra debilidad, ¿cuál es nuestra debilidad? Y nos rendimos completamente al Espíritu de Dios para que interceda por nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Por quién intercede Dios con gemidos indecibles? Por nosotros delante del Padre. El Espíritu intercede delante del Padre con gemidos indecibles. Lo hablamos la semana pasada. Pero, ¿por cualquiera o por quién intercede el Espíritu? Por los hijos de Dios, exactamente. Entonces dice Romanos 8, 26 y 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no podemos ni tan siquiera descifrar. Eso es, hermano, este versículo lo leemos así muy ligeramente, pero es poderoso. Es poderoso porque nos damos cuenta que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con cosas que nosotros ni tan siquiera podemos decir. Ese es el Espíritu que mora dentro de nosotros. A veces no sabemos ni qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque ve que nuestra voluntad está completamente entregada a la voluntad de Dios, que queremos crecer espiritualmente, que queremos ser maduros, que queremos servirlo, que queremos interceder por los demás, que queremos tener una vida agradable al Señor. Es maravilloso saber que tenemos un Espíritu que intercede por nosotros y nosotros ni tan siquiera a veces nos enteramos. ¿Ustedes lo saben? Porque hay dos intercesores delante del Padre, el Espíritu y Jesucristo. El Espíritu intercede por nosotros delante de la presencia del Señor. Superar todas estas dificultades que hemos hablado es allí donde verdaderamente crucificamos nuestra voluntad. Cuando batallamos contra esta humanidad que a veces se levanta en contra del conocimiento de Dios,
cuando batallamos con eso y vemos la dificultad que tenemos, pero la queremos superar, y le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude en nuestras debilidades, crucificamos nuestra voluntad y verdaderamente ponemos nuestra voluntad al servicio del Señor. Es allí donde verdaderamente tenemos una verdadera resurrección con Cristo, porque ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, Pablo pudo experimentar la resurrección en Cristo, pudo experimentar esa vida poderosa en el Espíritu. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos? Si Pablo es un hombre, como dice Santiago, hablando de Elías, que estaba sujeto a pasiones como nosotros, sin embargo Elías oró y paró la lluvia, y después oró y descendió la lluvia. ¿Por qué nosotros no? Porque nuestra humanidad todavía es muy alta. Es demasiado alta. Si no baja la humanidad, hermano, el espíritu no puede ser efectivo en su poder en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no podemos poner manos en los enfermos y sanarlos? Porque todavía no hemos llegado a ese nivel. Por eso es necesaria una oración intercesora, una oración inoportuna, que esté constantemente delante de nuestro juez, que sí es justo. Porque si el juez injusto le dio la oportunidad a esa viuda insistente, ¿por qué nosotros no? A un juez que nos ama con todo su corazón. Entonces, cuando superamos todas estas dificultades, Cristo vive en nosotros, resucitamos y comenzamos a alabar a Dios, pero verdaderamente una alabanza que sale de lo más profundo como un río de agua viva. En cualquier momento, en cualquier situación, comenzamos a alabar a Dios por la necesidad y por las dificultades de cualquier oración que tengamos que poner de intercesión delante de la presencia de Dios. La alabanza no solamente es el canto. Un día a lo mejor puedes dar tú un estudio sobre eso. La alabanza es tu vida entera delante de la presencia del Señor. Entonces verdaderamente aprendemos la vocación como siervos. Y vamos un momentico a Mateo capítulo 16, versículo 24. Hemos oído mucho esto, pero verdaderamente entendí qué quiere decir esto y quiero compartirlo con ustedes, poderoso hermano. Cuando uno entra en este río del Espíritu, el Señor se muestra para nuestra vida, el Señor nos revela, el Señor nos quita el velo, el Señor nos quita el velo. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la verdadera vocación de un siervo de Dios. Ese pequeño versículo es poderoso para nuestra vida espiritual. Fíjate que dice, si alguno viene en pos de mí, o sea, si verdaderamente tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que negarte. Ya tu humanidad no puede seguir gobernando tu vida, porque entonces tu oración de intercesión no va a ser poderosa. Tú tienes que negarte. Y yo lo escribí para dárselo a ustedes porque se me podía haber olvidado. Dice así. Este versículo encierra que no se escatima ningún trabajo ni ningún gasto por amor a la victoria en Jesús. No podemos escatimar ningún gasto ni ningún trabajo, o sea, todo tiene que ser para Dios. Es difícil vivir así, pero así vivieron muchos hombres. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Muchos grandes hombres que han dejado su legado de hombres completamente negados a sí mismos, tomando su cruz y siguiéndolo. ¿Por qué nosotros no podemos
esta generación de hombres y mujeres a los pies de Cristo no quieren negarse, no quieren pagar un costo, no quieren gastar su vida, no quieren servir. Así que es muy importante para tener una oración intercesora que llegue a la presencia de Dios, quitar todas estas dificultades que nosotros vivimos como humanos y hacer esta vida que nos manda el Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de hombres, bíblicamente de hombres como tú y como yo, humanos, no son dioses, pero entendieron de que había que pagar un precio, había que gastar su vida, había que no escatimar en el trabajo del Señor. Por eso me regocija ver la vida de misioneros que gastan su vida y que no escatiman ningún trabajo para la obra del Señor. Me regocija ver hombres y mujeres al servicio completamente de esta obra tan maravillosa que Dios nos ha dado y que es importante. Por esos ejemplos es que aún la iglesia está viva. Por el testimonio y el legado que han dejado todos estos hombres y estas mujeres. Y uno de esos fue Moisés. Hablando bíblicamente, hay muchos fuera de la Biblia que han dado el legado también. El Éxodo capítulo 32, versículo 11, vayamos allá. Aquí lo que estaba pasando era lo siguiente, Moisés había sido llamado por Dios, había sacado el pueblo de Egipto, estaba caminando por el desierto, y Dios lo manda a subir al monte Sinaí para darle las tablas de los mandamientos. Y estuvo 40 días y 40 noches. Y esos 40 días y esos 40 noches también hubo un segundo hombre que estuvo a los pies de esa montaña y no se movió de allí hasta que Moisés no descendió. ¿Y ese fue quién? ¿Lo saben? Josué. Por eso Josué le da la obra al servicio de ese pueblo después. Porque hay que gastarlo todo, como dice, hay que gastarlo todo y no hay que escatimar ¿en qué? En el trabajo del Señor. Si no, no vas a recibir. Si no vas a ser un cristiano, salvo, exacto. Vas a entrar, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que no escatimes tu vida ni tu servicio al Señor, que te niegues en todo. Y Moisés subió, y entonces dice que Moisés, cuando el pueblo de Israel se hizo el becerro de oro, wow, después de haber sacado a ese pueblo de la esclavitud y haber ya luchado con ellos por un tiempo en el desierto, cuando él sube al monte, cuando va bajando, él oye un gran fiesta y bulla. Y lo que estaba hecho, ellos habían hecho un becerro de oro y estaban adorándolo. Wow. Eso debe haber sido triste. Pero mira lo que hizo Moisés. Esto es una oración intercesora. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ya pensaban que Moisés había muerto. Ella murió. Hablaron con Aarón y Aarón, como no estaba todavía en la brecha, pues sucumbió a los deseos del pueblo. Exactamente, porque no se dedicaron a interceder todo ese tiempo por Moisés, que llevaba 40 días y 40 noches y ya pensaba que se había muerto. Sin embargo, Moisés, lleno de la presencia de Dios, habiendo gastado su tiempo, habiéndose negado a él mismo, intercede por el pueblo. Y le dice:
¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Wow. ¿Ustedes saben el dolor que debe haber sentido Moisés en su corazón? Grande, hermano. Entonces dice, y intercedió por este pueblo. Y también Moisés usó la importunidad ante Dios y prevaleció y acudió de nuevo a Dios. Y vayamos ahora al 32:12. Y dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó y para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Fíjense la clase de intercesión de Moisés a Dios. Intercedió en contienda con Dios, le dijo, vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, porque sabía que Dios iba a arrasar. Así debe ser nuestra oración de intercesión, hermano. Poderosa. Claro, cuando nuestra espiritualidad sea más grande que nuestra humanidad, podremos llegar a la presencia del Señor verdaderamente. Entonces dice, diciéndole, te ruego que me muestres tu gloria. Es el 33, no el 32. Y dijo, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y allí intercedió Moisés y le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Wow. ¿Se atreven ustedes a decirle a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Te atreverías? ¿Estás verdaderamente parado en la brecha para decirle a Dios, muéstrame tu gloria? No la canción que cantamos, la presencia verdadera de Dios en nuestra vida. Sí, hermana. Cuando tenemos oraciones intencionales, que son las oraciones que tenemos que orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses, yo creo que es aquella la que nos lleva al acercamiento del Espíritu de Dios. Es aquella que haciéndolo todos los días, sin cesar, como dice esa hermosa palabra. O sea que no es solamente interceder, pero entender que la intersección viene con la intención de poder llegar y saber la voluntad de Dios. Porque es imposible poder querer oír la voz audible del Señor, del Espíritu Santo, si no nos sometemos al Espíritu Santo. O sea que, como dice usted, la carne mengua y el Espíritu crece. Así es, hermana. Yo creo que en Primera de Tesalonicenses, creo que el capítulo 4, donde dice eso, de esa oración insistente, yo creo que esa oración insistente es una oración de intercesión. Porque una oración insistente es una oración intercesora delante de la presencia de Dios. Nos da el Señor la fortaleza, nos enseña su voluntad y nos afirma en nuestra fe para poder seguir intercediendo, orando constantemente por esa oración. Orar sin cesar. Eso es una oración de intercesión. Que nuestra oración y tu petición, exactamente. Vamos a ver otro ejemplo y ya estamos terminando. Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Ustedes saben que Elías mandó a parar, primero dijo que descendiera el fuego y después que descendiera la lluvia. Como dice Santiago, Elías, un hombre con pasiones como nosotros, tenía ese poder de intercesión delante de Dios y Dios lo escuchaba, como escuchó a Moisés, como escuchó a muchos hombres y como sigue escuchando. Entonces dice Primera de Reyes 18:36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. ¿Y cuándo es un siervo?
¿Cuándo uno es un siervo? Cuando nos negamos a nosotros mismos y entregamos todo nuestro tiempo, cuando no escatimamos el gasto en la obra, cuando verdaderamente obedecemos la voluntad de Dios, cuando verdaderamente nuestra humanidad comienza a menguar y nuestro corazón comienza a limpiarse de la escoria que teníamos. Porque del corazón mana ¿qué? La vida, pero si el corazón está sucio, ¿qué va a manar? Muerte. Sometimiento, obediencia. Entonces dice, que yo soy tu siervo. Todas estas características las tenía Elías. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ustedes saben esta historia. ¿Pasó porque fue bonita la oración de Elías? ¿O hubo una preparación en la vida de Elías para poder llegar con poder y orar y que verdaderamente descendiera fuego del cielo? Elías era un hombre de oración, de intercesión. Era un profeta de Dios. Era un hombre que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Su voluntad había sido entregada a la voluntad de Dios completamente, hermano. Entonces era un siervo verdadero y por eso fue que descendió fuego del cielo. No por magia, sino por poder de Dios. Porque Dios oyó la oración de Elías. Ahora dice, en la primera oración de su importunidad clama y recibe, y en la segunda se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y vayamos a del 41 al 46 aquí mismo. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube. Ahora aquí había cerrado el cielo, la lluvia, y mira lo que pasa. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. No había lluvia. Él había mandado a cerrar la lluvia por 3 años. Elías. Y ahora estaba pidiendo que lloviera. Y dice, acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Por qué? Porque un siervo se humilla. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo la pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, al rey Acab, unce tu caballo y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces vemos cómo Elías, como dijo el libro de Santiago, siendo un hombre, pudo pedirle a Dios que cerrara la lluvia, que descendiera fuego y después que volviera a llover. ¿Por qué? Porque su vida era una vida completamente entregada a Dios. Así que vemos que todas estas son características poderosas para nosotros hoy también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Finalizando, nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de Moisés y el Dios de Elías? ¿Dónde está? Porque no vemos ese poder hoy. No nos debemos de preguntar eso. Debemos de preguntar, ¿dónde están verdaderamente los siervos de Dios? Cuando entendemos y comprendemos que la oración de intercesión es una oración por la necesidad de las almas, primeramente, que se pierden. Cuando tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones derramado por el Espíritu Santo. Cuando dependemos no de nuestra capacidad, sino de nuestra incapacidad. Porque al depender de nuestra incapacidad, ¿dependemos de quién? De Dios, y no de lo que nosotros podemos hacer.
Cuando valoramos que perseverar es lo que afirma nuestra vida de oración poderosa en Cristo Jesús, y cuando tenemos la seguridad de que Dios desea bendecir abundantemente, entonces llegaremos a la completa entendimiento de lo que es una verdadera oración de intercesora. Cuando entendemos todas estas cosas, hermanos, y esto poco se habla. Se habla hoy de muchas otras cosas, de abundancia, de bendiciones, de que pídelo y recíbelo, pero no se habla de que tenemos que humillarnos, que tenemos que ser siervos, que tenemos que negarnos, que tenemos que pagar un precio, que tenemos que menguar en nuestra humanidad y subir nuestra espiritualidad, madurando, practicando las disciplinas espirituales. Cuando lleguemos a ese verdadero entendimiento, entonces nuestras oraciones serán efectivas. Vayamos un momentico a Santiago. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si hay alguno entre vosotros que sea extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, ¿y cómo tú crees que le puede hacer volver? A través de la oración, intercediendo por esa persona, clamándole al Señor con poder. Sepa que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, Dios me los bendiga. Hemos terminado en esta noche la clase, así que pronto nos veremos para el próximo miércoles. Amén.